Espero que sea de su agrado. Vamos a hablar un poquito enfocados en la parte de manufactura aditiva y de impresión en tercera dimensión enfocada en el sector salud, tanto en la parte de educación como en la parte de aplicaciones clínicas con el fin de ayudar a los pacientes. Tenemos a dos panelistas muy importantes, los cuales pues son expertos en su área, llevan años de experiencia y los cuales pues hasta el momento han liderado parte de lo que tiene que ver con la impresión en tercera dimensión dentro del sector salud. Tenemos al ingeniero Omar Eduardo López Botello, quien es profesor en el TEC de Monterrey y además es el director ahorita de la Asociación Mexicana de Manufactura Aditiva. Bienvenido, Omar, encantado. ¿Cómo te va? Muchas gracias, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación. Esperemos que el panel sea de su agrado. Y también tenemos al doctor Adrián Antonio Negreros Osuna, quien es en este momento profesor titular en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Departamento de Imagen Diagnóstica en el área de tórax y abdomen, y además es el profesor coordinador del Laboratorio de Impresión 3D y pues a quien tengo el gusto de conocer ya desde mucho tiempo y que también considero mi amigo. Adrián, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por la invitación y pues a darle. Bueno, muy bien, pues vamos a tratar de hacer algo que sea muy ligero para todos, para que podamos estar coordinados y que podamos hacerlo de interés en general. No vamos a tratar de utilizar tanta terminología, tanto muy sistemática, muy técnica, para que las personas que no están tan familiarizadas con todo lo que tiene que ver con este aspecto de impresión 3D, pues que puedan sentirse también cómodos y que puedan estar junto con nosotros trabajando. Entonces, antes que empecemos, me gustaría que ustedes les explicaran un poco a las personas que nos están viendo cómo es que ustedes incursionaron en este ámbito y en este tema de la impresión en tercera dimensión o de la manufactura aditiva y cómo tal vez empezaron haciendo una cosa y en la actualidad están haciendo otra cosa. No sé si que podemos empezar contigo, Mar, que nos platiques cómo fue que tú incursionaste en este aspecto. Claro, es una historia interesante porque he andado en varias áreas de la ingeniería y en todas me he topado justamente con esas tecnologías de manufactura aditiva o como comúnmente se conocen como impresión 3D. Yo le platico aquí a la gente que mi primer contacto con una impresora 3D fue en el año del 2005. Estamos hablando de hace 15 años. Yo era todavía estudiante, recién ingresado a la carrera, no estoy tan viejito. Entonces apenas iba entrando a la carrera y me tocó tener el contacto con una impresora 3D en la que fabricaba para visualizar, digamos, que ciertos componentes. Esta impresora era una impresora que se basaba en la inyección como de pegamento, es aglutinante, sobre una cama de polvos de cerámica, ¿no? Pero era muy padre porque podías imprimir en todo color. Tenía la capacidad de imprimir también toda la gama de colores como una impresora normal, una impresora en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones. Entonces, pues esa fue mi primera experiencia de conocer lo que es el tema y de ahí fue escalando. Ya en el 2008, 2009, ya cuando estaba por graduarme de carrera, yo soy ingeniero mecatrónico por formación, yo estaba de necio y de terco que quería hacer un robot, ¿no? Me dieron ahí la oportunidad de fabricar un robot con una impresora, con una FDM, con una Stratasys, y ese fue ya mi primer contacto de lleno de yo estar utilizando una impresora 3D. Y de ahí comenzó mi trayecto en esta rama, ¿no? De ahí se fue escalando, de ahí me fui especializando más en digitalizadores 3D, en escáneres 3D, en tecnologías en 3 dimensiones. Empecé a conocer más acerca de impresión 3D hasta que llegué a hacer mi doctorado justamente en ramas de manufactura aditiva. Entonces, en resumen, esa es la experiencia que tengo y el cómo me he ido desarrollando, ¿no? Empecé conociendo las impresoras 3D como algo para visualizar resultados a color, como prototipo, algo no muy funcional porque eran piezas muy frágiles, hasta llegar a, ahorita mi área de expertise es con metales, pues hasta llegar a impresión de metales, ¿no? Ya en el desarrollo de nuevas aleaciones, nuevas aplicaciones, optimización de nuevos procesos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, así en resumen, es como ha ido escalando la experiencia que he tenido en este sector, en diferentes ramas de la economía, ¿no? Desde sociedad hasta salud, arquitectura, industria, etcétera, 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 ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Adrián. No sé si ahora puedes explicarnos un poquito de cuál ha sido tu experiencia y cómo iniciaste en todo esto, por favor. Ok, sí, gracias Eduardo. Muy interesante la historia de Omar. Bueno, yo a diferencia de Omar, pues no tengo yo una educación en ingeniería, sino yo estoy por la parte de medicina. Yo soy radiólogo, entonces pues el diario del radiólogo es ver imágenes de tomografía, de resonancia magnética, y a partir de estos estudios, pues nosotros comunicamos las enfermedades a nuestros colegas que son neumólogos, cardiólogos o que tienen diferentes especialidades médicas. Entonces nuestro trabajo es comunicarles qué es lo que se observa en el estudio de imagen, cuáles son las alteraciones, cuál es la enfermedad. Y esto tiene que ver mucho también, por ejemplo, con cirugía. Por ejemplo, pacientes que necesitan una cirugía, pues viene el cirujano con nosotros, ve el estudio y hace el planeamiento de la cirugía basado en lo que estamos observando en el estudio, hace medidas, hace su planeación utilizando ese estudio. Entonces, durante el segundo año de mi residencia, yo empecé a hacer un estudio de investigación en conjunto con el Departamento de Anatomía Humana, en el que queríamos ver si podíamos medir el volumen de los músculos del manguito rotador, que es el que hace que puedas mover tu brazo. Son los músculos que están alrededor de la escápula o de la paleta. Entonces, para poder hacer eso, la medición del volumen de esos músculos, pues teníamos que seleccionarlos corte por corte en la tomografía para que después pudiéramos tener una visualización tridimensional. Entonces, después de tener esas visualizaciones en tercera dimensión, pues era, yo creo que natural hacer la pregunta de que, oye, ¿y esto se podrá tener de manera física? Y allí fue donde empezó mi interés por la posibilidad de tener pues el objeto que yo podía ver en la pantalla en tercera dimensión, tenerlo en mis manos y poder manipularlo y poder pues básicamente entregárselo al cirujano para que pudiera ver. Entonces hicimos ese proyecto de investigación, hablé con un amigo mío que es el doctor Antonio Sánchez Uresti, que está encargado ahorita de el Centro de Ingeniería Biomédica aquí en el hospital, y empezamos a platicar de la posibilidad de empezar a hacer estos tipos de modelos a partir de los estudios de imagen, y ahí fue donde me empecé a adentrar en este camino de la manufactura aditiva, de la impresión 3D, junto con el ingeniero Rafael López Barrón y apoyado por el doctor Guillermo Elizondo Riojas, que es el jefe del departamento de aquí, que nos apoyó pues con el área física, donde empezamos el laboratorio, las primeras máquinas que adquirimos, y así fue como empezamos pues de menos a más hasta actualmente en que ya hacemos planeamiento quirúrgico, sobre todo para reconstrucción maxilofacial. Entonces así en breve, esa es más o menos la historia de cómo empecé en esta parte de la impresión. No fue por algo que yo veía al principio, pero después al ver esa necesidad que teníamos de tener algo impreso en las manos, pues fue, por ahí me fui y aquí estamos. Pues exactamente, esa es la parte que creo que es lo más interesante. Adrián lo acaba de mencionar y obviamente en la experiencia que también está teniendo este Omar, cómo ambos al final dentro de su carrera, que es muy independiente del lugar tal vez donde se encuentren en este momento, cómo jamás visualizaron que iban a terminar inmersos en este mundo de la tecnología de manufactura aditiva para poder incluso no solo crear, como decía Omar al inicio, yo quería crear un robot, no es nada más de crear algo, sino que en este momento el trabajo que ambos están haciendo, pues está ayudando realmente a gente a beneficiarlas en los padecimientos que están teniendo, en las enfermedades, en el sufrimiento inclusive que pueden llegar a tener, pues aliviarlo. Una de las preguntas que creo que es mandatoria que tengamos que hacer, porque muchos de los que nos están viendo no son médicos, tienen la curiosidad tal vez de ingeniería como la tuvo Adrián, tampoco son ingenieros 100% y tal vez tengan alguna noción de lo que es medicina. Mi pregunta para ustedes ahora es, dentro de cada uno de sus campos, obviamente no tuvieron la experiencia como por ejemplo Omar de entender 100% las necesidades médicas, pero ¿cómo ha sido este paso para ti de tener que salirte de lo que le llamamos pensar diferente, salirte de tu caja para poder entender con los médicos con los que trabajas, para poder entender las necesidades de los pacientes? ¿Cómo ha sido para ti este camino? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan fácil? Actualmente ya es más fácil. Y pues lo mismo para ti, Adrián. Tú siendo médico, tuviste que entender ciertos conceptos de ingeniería para poder trabajar
y para poder entender y lograr un equipo. Entonces me gustaría que me explicaran un poquito de su experiencia en este sentido. Claro, le cedo la palabra a Adrián, ahora le toca empezar a que nos cuente un poquito de cómo ha sido su experiencia. No, pues la verdad que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, muy padre para mí. He trabajado con muchos ingenieros, he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos ingenieros que están trabajando en este campo y creo que me ha ayudado, obviamente me he salido de mi zona de confort, me ha obligado a ponerme a estudiar cosas de ingeniería, de cómo funcionan los distintos materiales, porque los materiales es algo muy importante en las impresoras 3D. Que pues no estaba acostumbrado, ¿no? Y prácticamente pues, no tiene nada que ver con radiología per se, ¿verdad? Al menos en lo que tradicionalmente es la radiología diagnóstica, pues no tienes por qué estarte aprendiendo propiedades de los materiales de ningún tipo, ¿verdad? Sin embargo, ha sido bastante enriquecedor toda esta experiencia. He aprendido incluso a comunicarme de mejor manera con los ingenieros, porque igual que pues, los médicos, pues cada quien tiene el lenguaje técnico y pues para mí es súper padre porque todos los días aprendo nuevas definiciones, me aprendo a comunicar con ellos. Creo que es súper importante la colaboración entre ingeniería y medicina. Ahora ya tenemos carreras como la ingeniería biomédica que combinan las dos. Sin embargo, los que estamos un poquito más veteranos, pues no estaba tan diseminada esa carrera y pues estamos obligados a trabajar médicos de formación con ingenieros puros de formación y creo que se ha hecho una muy buena combinación, muy buen trabajo en equipo y creo que es fundamental que siga haciendo esa colaboración para que podamos seguir teniendo grandes proyectos, porque yo no tengo la menor duda en que si queremos hacer grandes proyectos, se va a requerir siempre de una colaboración conjunta entre la parte de ingeniería y la parte de medicina. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Omar. Así es, totalmente de acuerdo con Adrián. Mi parte, yo soy mecatrónico, tuve la oportunidad de seleccionar en mi carrera irme hacia la rama biomédica. Yo le saqué en aquel entonces. Mi esposa sí se metió en esa parte y medio aprendí un poquito, ¿verdad? Pero yo estaba más en los fierros, más en las máquinas. Pero conforme vas avanzando, conforme vas teniendo experiencia, conforme vas saliendo al campo, te vas dando cuenta justamente de esto que platica Adrián. Las fronteras entre las diferentes ramas de la ciencia cada vez se empieza a desvanecer más. Entonces, te tienes que volver ya no interdisciplinario, te tienes que volver transdisciplinario. Y es súper enriquecedor. No les voy a decir que es fácil, es un reto, pero es un reto que se lo pueden tomar personal o profesional para aprender nuevas cosas y sacar adelante nuevos retos, ¿no? No les voy a ser honestos, hace que el verano pasado tomé un curso de ingeniería de tejidos. Medio curso me la pasé tratando de entender los conceptos, leyendo, investigando, para poder ponerme al corriente con el contenido, ¿no? Pero es súper padre, porque pues si no estuviéramos tan involucrados en esto, no vendría toda esta lluvia de ideas, no vendrían todas estas posibles aplicaciones que hay. Y yendo más allá de eso, pues yo como ingeniero me ha tocado entrar a quirófano, inclusive para analizar los procesos y para ver qué mejoras podemos hacerle para facilitarle la vida al médico o al cirujano, ¿no? Entonces, esta transdisciplinariedad nos ha permitido hacer proyectos fantásticos en la historia de la humanidad, ¿no? Pero es súper importante definir eso, porque si se van a la antigua Grecia, a los filósofos, pues había filósofos que se encargaban de civismo, de astrología, de matemáticas y de la anatomía, ¿no? Entonces esa transdisciplinariedad siempre ha existido, solamente nos hemos ido especializando cada vez más conforme pasa el tiempo, pero es cuestión de volver a retomar, tenemos la capacidad para hacerlo. No es fácil, son obstáculos, son retos, pero personalmente se siente muy padre cuando ves todo esto reflejado en una aplicación, ¿no? Y Adrián y Eduardo no me van a poder dejar mentir cuando ven los resultados de esta unión entre diferentes ramas en el paciente, ¿no? Efectivamente, pues lo que están hablando ustedes es lo que le llamamos ahora trabajo multidisciplinario.
en el cual pues no solo tienes que envolverte con diferentes especialidades, sino que también te tienes que envolver con diferentes tipos de carreras y tratar de hablar un lenguaje el cual sea idéntico o que por lo menos nos podamos entender, porque tenemos que tomar en cuenta que al final todo lo que hacemos es por y para los pacientes, y cualquier mínimo detalle, como podría ser algún error en la comunicación, podría afectar incluso a nuestros pacientes. Una cosa que acaba de mencionar Omar, que para mí también es muy importante, es, pues prácticamente hace un año tú estabas tomando un curso y probablemente ese curso ya en este momento ya ha cambiado o ya se le agregaron nuevas cosas. En la actualidad, ustedes a nivel global, ¿qué es lo que más les está llamando la atención? ¿Cómo ven que se encuentra en este momento la impresión en tercera dimensión o la manufactura aditiva dentro del sector salud, y hacia dónde va de acuerdo a las tendencias? No sé si nos pueden ayudar con esto. Omar, empiezas tú si quieres. Claro, es una pregunta bastante interesante, las tendencias. Es algo que en los últimos meses, años he estado tratando de analizar. Y justamente en el sector salud, lo que más me llama la atención a mí y algo que estoy siguiendo muy de cerca es la medicina de precisión. Esta medicina de precisión en conjunto con técnicas de impresión 3D de manufactura aditiva va a venir a revolucionar al sector médico, porque ya estamos hablando de la impresión de organoides para poder desarrollar fármacos especializados para lo que el paciente requiere, ¿no? Y hacia allá vamos, no estamos tan lejos, hacia allá vamos, ya estamos cerca de lograrlo. Hay muchos estudios, por ahí hay un estudio en Israel que imprimieron o manufacturaron mediante tecnologías de manufactura aditiva un corazón funcional del tamaño de la palma de la mano para hacer pruebas de fármacos para el paciente. Entonces, esto va a venir a revolucionar lo que estamos pensando de la manufactura aditiva en el sector salud. A lo mejor sueño soñador, a lo mejor mis pláticas son muy inspiracionales, son muy soñadoras, pero yo creo que es lo que necesitamos, ver esas tendencias, ver lo que está sucediendo, ver hacia dónde podemos llegar, porque el día de mañana la medicina de precisión va a ser el pan de todos los días. Vamos a llegar a un médico, nos va a hacer un análisis y nos va a entregar los fármacos según lo que requerimos, ¿no? Y esto, aquí las aplicaciones de la manufactura aditiva son claves, van a seguir siendo claves. No les voy a decir que la tecnología está 100% desarrollada para ello, aún le falta para llegar allá, pero vamos en proceso. Y en estos días, en estos años, ustedes están muy familiarizados ya con la palabra crecimiento exponencial, y así están creciendo las tecnologías. Las tecnologías están creciendo de manera exponencial. Y hoy hay un avance. El día de mañana, como lo dijo asertivamente Eduardo, el día de mañana va a haber 400 avances más nuevos, ¿no? Y está cambiando, pero radicalmente toda la tecnología. Hace 20 años empezaron las máquinas de impresión con un láser, ahora van 4 y pronto van a tener, por ahí hay un anuncio de una máquina que tiene 1.000.000 de láseres, ¿no? Entonces, va avanzando impresionantemente en todos los sectores y el sector salud no se queda atrás. Día tras día están saliendo investigaciones muy interesantes. Por ahí también me ha tocado platicarlo con Adrián, la que a mí más me ha marcado el corazón. Es una investigación que se hizo en un hospital en Chicago, en el que lograron restaurar la fertilidad de un ratoncito. Todo con impresión 3D, ¿no? Entonces, pues imagínense, lo que yo les digo a mis estudiantes, lo que le digo a la gente que platico, pues con estas nuevas tecnologías, tu imaginación es el límite. Muy, muy interesante y muy padre esa frase que acabas de decir, y sobre todo para tus estudiantes. Pues Adrián, explícanos un poquito de qué es lo que te ha movido un poco más a nivel mundial. No, pues completamente de acuerdo con Omar. Yo creo que al ver todas las posibilidades que te permiten todas estas nuevas tecnologías, hablando en este foro especialmente de la manufactura aditiva, que no solamente es lo que mencionaba, ¿no? Anteriormente me referí como materiales, pero en realidad los materiales pueden ser cualquier cosa que se te ocurra, desde células humanas, como con el bioprinting, donde ya hay empresas como Organovo en California que está haciendo impresiones con matriz celular. Es un líquido que pone y después le añade las células madre y después hace una diferenciación de las células al tejido que quiere. Entonces, imagínense todas las posibilidades que hay, ¿no? Y eso es con la parte
de tejidos biológicos, ¿no? Luego está la parte con materiales plásticos, con metales, madera, lo que se te ocurra, ¿no? Y como nada más completando también el comentario que decía Omar, por ejemplo, el pharmacoprinting o la impresión 3D en la industria farmacéutica. Sí, la FDA ya aprobó, creo que en el 2015, la primer droga que se hace con impresión. Entonces, en lugar de utilizar pues un plástico, se utiliza el compuesto activo y se va formando la tableta y con esto esa tableta se disuelve más fácilmente en el estómago, el paciente llega a la dosis que se requiere más rápido y entonces imaginemos que en un futuro, ahorita nosotros lo que conocemos pues son dosis fijas, tú vas y pues es la dosis para adulto, la dosis pediátrica, que la dosis pediátrica normalmente esa sí se calcula en base al kilogramo, pero en los adultos es una dosis fija y no hace falta ser un genio para darnos cuenta que tenemos diferentes morfologías de cuerpo, diferente distribución, diferente cantidad de agua, diferentes enfermedades. Entonces imaginen un paciente que tiene 2 o 3 enfermedades, que tiene que tomar 4 o 5 pastillas diarias. Ya nada más tomárselas a la hora que debe tomárselas, eso es un gorro completamente, es difícil, se olvida. Entonces imaginen que en un futuro puedes tener una pastilla que está realizada con manufactura aditiva, que se van agregando capas que protegen a cada uno de los componentes activos y que está prácticamente programada para que se vayan liberando a la hora que se necesita, basado en la distribución del paciente específico. Y entonces tal vez en lugar de tomar 5 pastillas al día, se puede tomar una pastilla tal vez al día o tal vez cada 2 días, dependiendo de la tecnología. Entonces realmente es prácticamente imposible saber cómo va a ser nuestro futuro, porque las posibilidades, como decía Omar, son el límite. Pero creo también que hay algo bien importante, y como alguna vez dijo Elon Musk, la tecnología, a diferencia de la biología, no evoluciona, nosotros lo hagamos. Entonces, por eso es bien importante que nos involucremos y tratemos de aportar con algún granito que podamos para que sigan sucediendo todas estas cosas, porque si perdemos el interés y no lo hacemos, definitivamente no van a existir en el futuro, porque si dejamos el trabajo ahí, no se va a hacer solo. Entonces, realmente yo me emocioné ahorita cuando escuché hablar Omar, y porque pues es padre escuchar a alguien más que piensa como tú. Y sí, realmente las posibilidades son infinitas y estoy ansioso de ver qué depara el futuro con este tipo de tecnologías. Perfecto, no, pues creo que a todos nos están contagiando con la pasión que demuestran en el trabajo que ustedes realmente hacen prácticamente todos los días. Y obviamente estamos hablando de que en diferentes países están haciendo diferentes cosas y que están sacando nuevas y diferentes formas de utilizar la impresión en tercera dimensión. Pero pues la pregunta que es obligatoria ahora es, ¿y en México qué es lo que estamos haciendo? No sé si nos puedan explicar un poquito del trabajo que están realizando. Omar incluso estaba en proyectos muy interesantes cuando pude por fin conocerlo hace casi más de un mes. Estaba trabajando un poco con lo que tenía que ver algo con COVID y obviamente buscar soluciones por medio de impresión en tercera dimensión. Adrián, ¿qué es lo que estás trabajando tú ahorita en el hospital universitario, lo que has venido trabajando? Porque creo que también eso es bien importante, darnos cuenta que en México no solo sabemos implementar las tecnologías, sino que también podemos ser punta de lanza para la creación y generación de nuevas formas de crear estas tecnologías y obviamente de su aplicación. No sé entonces si nos pueden platicar un poquito de eso. Adrián, si quieres empezar. Sí, claro. Pues aquí nosotros tenemos dividido nuestro laboratorio de impresión 3D en 3 principales ramas. Una es la educación, y en la educación lo que hacemos es aplicar la tecnología de impresión 3D para, por ejemplo, mostrar las arterias de un corazón y el estudiante de medicina las pueda tener. Además, las ventajas de la impresión 3D es que te permite prácticamente con software de CAD crear o simular una enfermedad, o incluso a partir de la tomografía de un paciente hacer la segmentación, obtener lo que yo quiero de la enfermedad y mostrársela. A diferencia del método tradicional, por ejemplo, que es un cadáver y muchas veces el cadáver pues no tiene ninguna patología o es la pura anatomía normal. Entonces, esa es la primera parte del laboratorio. La educación también utilizamos realidad virtual, porque prácticamente todos los modelos que utilizas en impresión 3D los puedes hacer en realidad virtual, puedes manipular, agregar casos, etc.
La segunda parte que hacemos es de simulación. Y la simulación, hemos tenido, trabajado en proyectos, por ejemplo, con los residentes de traumatología, haciendo un diseño de una columna con el cual pueden practicar la colocación de los tornillos. Con esto ellos mejoran la técnica y avanzan más rápido en la curva de aprendizaje. Otro ejemplo de simulación fue un modelo para punción lumbar, para poder obtener el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que recubre pues, prácticamente la médula y el cerebro. Y es un procedimiento técnicamente complejo y que pues, es importante que el médico lo practique o lo estudie la técnica, y estos simuladores permiten que pues adquiera mayor seguridad, mayor confianza al momento de hacerlo por primera vez. Entonces, es la segunda parte, la parte de la simulación. Y la tercera parte que tenemos en laboratorio es la del planeamiento quirúrgico o la aplicación clínica. Y en esta básicamente hemos trabajado con cirugía pediátrica, con cirugía, con cardiocirugía, hemos trabajado con cirugía plástica y con traumatología. Entonces, básicamente lo que hacemos es, por ejemplo, hablando de la cirugía de reconstrucción maxilofacial, un paciente que tenga alguna tumoración o tuvo una fractura compleja de mandíbula y hay que remover una parte del hueso porque ya no es viable. Entonces, hay que removerlo, pero después tienes que hacer una reconstrucción con el hueso del peroné, que es el hueso de la pierna, que como no sostiene básicamente peso, lo puedes utilizar para poder cubrir la región que quitaste de la mandíbula. Y lo que hacemos es, mediante, en conjunto con ingeniería biomédica, hacemos el planeamiento, le hacemos la tomografía al paciente, tenemos entonces la tomografía del cráneo del paciente con su cara, con su mandíbula, y tenemos la tomografía de la pierna, y entonces hacemos la simulación de los cortes para poder llegar a la reconstrucción ideal, lo más simétrico posible, lo más funcional posible. Y una vez que tenemos eso, creamos unas guías quirúrgicas para que se adaptan a la anatomía del paciente, para que se hagan los cortes exactamente en donde se acordó. Lo que se hacía antes es que pues, el cirujano utilizaba el mismo estudio de imagen, pero hacía medidas y tomaba algunos puntos anatómicos como referencia, por decir un diente, y voy a cortar 2 centímetros atrás, pero con este tipo de guías corta ahora exactamente donde quiere cortar, donde quedamos en la planeación. Y después también se hacen unas guías para el hueso del peroné, porque suena muy fácil poner el hueso del peroné en la mandíbula, pero es un procedimiento extremadamente complejo que tienes que unir, pues básicamente arterias, tienes que unir el hueso, tienes que hacer una osteosíntesis, es decir, unir el hueso con el hueso de la mandíbula, con el hueso del peroné, y hacemos unas guías para que puedan darle la forma al peroné de manera fácil y rápida, y con esto hemos logrado pues reducir los tiempos quirúrgicos hasta un 50% en algunas ocasiones, y esto pues se ve reflejado en que al paciente pues le va mejor, tiene mayor capacidad de recuperación más rápida, se expone menos a la anestesia general, que eso ya es algo muy bueno, y reducimos pues en general todo el tiempo que lleva la cirugía. Entonces esas son las tres áreas que tenemos: educación, simulación y aplicación clínica de planeamiento quirúrgico. Muy interesante, y que es algo que me ha tocado vivir junto contigo, entonces creo que es algo que les va a gustar muchísimo más a las personas que lo puedan llegar a aplicar. Omar, si nos haces el favor de ahora tomar la palabra. Claro, claro que sí. Pues yo invitaría aquí a toda la audiencia, obviamente como les hizo la invitación a Adriana hace unos momentos, pues es estar al pendiente, seguir, y que tengan esta curiosidad de realmente meterse muchas veces a estos temas. Desgraciadamente le tenemos miedo a la investigación, cuando somos estudiantes, cuando vamos en esto, le tenemos miedo a la investigación, pero no le tengan miedo, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito investigar, sea desde academia, sea desde industria, sea de manera independiente, como sea, esta investigación es lo que nos va a aportar a hacer todo, o a llegar a todos estos límites, ¿no? Y yo les hago la invitación de que en estos momentos sigan a lo que hacen las instituciones académicas del país, particularmente en cuestiones de manufactura aditiva. Los invito a que sigan a lo que hace el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital. Entonces hay un sinfín de aplicaciones y un sinfín de cosas que el laboratorio está haciendo. El laboratorio está compuesto obviamente por varias universidades. Yo les platico lo que nosotros desde nuestra rama en el TEC de Monterrey estamos haciendo, y es muy variado. Hemos estado hablando de las cosas como nos gustaría,
de todas las aplicaciones que hay en quirófano para el paciente y demás, pero no es lo único. Entonces les voy a platicar un poquito de algunas cosas que hemos estado haciendo en los laboratorios que tienen una aplicación directa, ¿no? Esto va desde la impresión de pequeños tejidos o de pequeñas estructuras que promueven la diferenciación celular hacia la generación de hueso. Entonces aquí le podemos llamar, o que promueven una osteointegración del implante en el cuerpo humano, ¿no? Entonces está haciendo mucho trabajo en ese sentido. En el grupo de investigación en el que formo parte, hay mucho trabajo de por medio y están aliados con expertos a nivel mundial y con líderes a nivel mundial en el tema, ¿no? También se está trabajando en los implantes metálicos. Los implantes metálicos es algo que se usa comúnmente. Lamentablemente, una de las desventajas de los implantes mecánicos es la diferencia de propiedad mecánica que tiene el implante con el hueso. Entonces, justamente hay una afectación en propiedades mecánicas, no en el implante, pero sí en el hueso. A pesar de que se promueve cierta osteointegración, hay un choque de propiedades mecánicas, particularmente en los implantes de cadera, ¿no? Entonces, nosotros justamente estamos trabajando con optimizar estos implantes para manufacturar implantes que tengan diferentes propiedades mecánicas en el mismo implante según lo que el cuerpo requiera y que se asemeje más a lo que realmente el cuerpo humano requiere, ¿no? Porque tú le pones ahí una placa de titanio y toda la placa de titanio tiene las mismas propiedades. Entonces tienes un choque de propiedades entre dónde está amarrado con el hueso y la placa, y esto tiene afectaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces se está trabajando también arduamente en esa parte y con diferentes materiales, desde titanio hasta níquel titanio, cromo cobalto, acero inoxidable, N cantidad de materiales, ¿no? Y eso es en el tema de lo que se va directamente relacionado al paciente. Pero no todo eso es sector salud, ¿no? El sector salud también va muy de la mano con todo lo que está o todo lo que se requiere para darle un servicio al paciente. Esto va desde herramientales para el equipo de médicos. Entonces, hemos estado trabajando también en cómo mejorar o ayudarle al médico a tener una herramienta que realmente requiera para la operación o para el procedimiento que esté realizando, ¿no? Optimizarle la herramienta mediante técnicas de diseño, fabricación aditiva también, etcétera, 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 con diferentes materiales, ¿no? ¿Para qué? Para que la operación sea o el procedimiento sea realizado de manera más eficiente, sin dañar al paciente, ¿no? Estos últimos meses también ahora con este brote que hemos tenido de COVID en el país, pues como ustedes sabrán, la impresión 3D y la manufactura aditiva ha venido a ojos de todos, ¿no? Todo el mundo ha estado volteando a ver la manufactura aditiva y ver cómo puede ayudar. Y justamente lo que hemos estado trabajando estos últimos meses es en ayudarle a la sociedad, ayudarle a la población, a los talleres, a las empresas, a entender cómo puede adoptar la tecnología para solucionar un problema en el sector salud. Y esto va no solamente desde lo que requiere el paciente, va desde equipo de protección personal hasta herramientales y hasta accesorios para ayudar al paciente. Y hacerle saber también al fabricante y al sector salud en donde sí la manufactura aditiva es una solución y en donde no es una solución. Porque algo que me gusta mencionar siempre es que sí, la manufactura aditiva y la impresión 3D va a venir a revolucionar las cosas, pero no es la solución a todo. Tenemos que conocer específicamente en dónde va a ser la solución. Y ahí hemos estado trabajando arduamente, ¿no? En hacerle conocer a la comunidad, oigan, es que quiero hacer para el respirador un pedazo de cople que se le va a insertar al paciente o que vamos a dividir la línea. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de imprimirlo en 3D? No tiene buena calidad superficial. Al no tener una buena calidad superficial, esto va directamente proporcional a que va a haber un crecimiento de microorganismos en el componente. Entonces, tenemos que trabajar sobre el procesamiento del componente para asegurar que tenga la calidad superficial requerida. Entonces, en ese tipo de cosas son en las que hemos estado trabajando también en toda la parte de democratización de la tecnología para saber en dónde sí podemos utilizarlo, dónde no, porque también la mala calidad superficial también puede ser beneficiosa. En un implante, una calidad superficial de alta rugosidad controlada puede ser muy beneficioso a la osteointegración, ¿no? Porque promueves el cultivo celular y el crecimiento del hueso o del tejido en tu estructura. Pero no quieres lo mismo en un dispositivo
que vas a tener en contacto con paciente y médico, porque quieres evitar la propagación de cultivos o de organismos, de bacterias o de virus del paciente al médico o del médico al paciente, ¿no? Entonces tenemos que tener bien en cuenta eso. Y eso es en lo que hemos estado trabajando. Entonces, si se fijan, va desde aplicaciones directas al paciente hasta cosas que se utilizan en el hospital. Cosas, imagínense, cosas no como algo directamente, cualquier cosa, hasta como el soporte del monitor del respirador, como el soporte que se utiliza para sostener una herramienta. Las aplicaciones son grandísimas, ¿no? Como les dije hace rato, la imaginación es nuestro límite, ¿no? Entonces, en cualquier lugar que veamos una posible aplicación, pues hay que analizarlo. Obviamente hay que tomar en cuenta que la manufactura aditiva no es la solución a todo. Tenemos que hacer el estudio si realmente va a ser la solución, o bueno, en el caso de que cuando se requiere urgentemente, la manufactura aditiva, pues ahí entra al gane, ¿no? Porque una de las ventajas de estas tecnologías es que el tiempo del diseño a tener el producto en tus manos se disminuye bastante comparado con otras tecnologías. Pero sí es importante conocer, pues, en dónde sí, en dónde no, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, para poder hacer una aplicación exitosa de la tecnología sin dañar al paciente, porque como lo hemos venido platicando, pues en el sector salud lo primordial es el paciente, ¿no? Y obviamente la salud del médico también. Entonces tenemos que estar cuidando ambas lados. Y pues esto engloba, no los voy a aburrir con normativas, pero esto engloba bastantes cosas detrás para poder hacer estos productos, ¿no? Entonces eso es lo que, en resumen, lo que hemos estado trabajando, y no me den cuerda porque puedo pasarme todo el día hablando de lo que se está haciendo en los grupos de investigación y en la asociación que tengo el honor de dirigir. Pues, pues como vemos, entonces, realmente en México se están haciendo cosas muy importantes, demasiado interesantes. La gran mayoría, pues lo vamos a desconocer por la misma cuestión en que muchas veces no damos la difusión tan importante de lo que se está haciendo en México. Tratamos de voltear hacia afuera creyendo que todas las soluciones y todas las respuestas se encuentran allá, cuando en realidad aquí hay gente que está haciendo lo que realmente le apasiona y lo está haciendo con unas ganas que realmente contagian a cualquiera que está a su alrededor. Basándonos en esto, me gustaría que también ustedes, independientemente de que se escuche una pregunta un poco egoísta, si lo podemos llamar así, me gustaría que ustedes también denotaran, por ejemplo, en el caso de Adrián, esto es más directa, el papel que tiene un radiólogo dentro de la manufactura aditiva para crear, para segmentar, para entender cómo se puede obtener un modelo, porque muchas veces tratamos como médicos en general de poder crear un modelo tal cual y pues fallamos en muchas ocasiones porque no tenemos la calidad de lo que estamos buscando. Entonces me gustaría en este caso, Adrián, que tú me explicaras un poquito la importancia que tiene tal vez un médico, en este caso radiólogo, dentro de la generación de un modelo impreso en tercera dimensión para un paciente en específico. Claro que sí, Eduardo. Pues mira, todo lo que dijo ahorita Omar, súper de acuerdo, y creo que todavía con esta pregunta que me estás haciendo y prácticamente parafrasear lo que él dijo también, de que no se trata nada más de imprimir la pieza de plástico que vas a unir ahí en el ventilador, ¿verdad? Porque creo que a veces la simplicidad de lo que se obtiene hace creer que es algo muy fácil o que no tiene mucho diseño detrás o pensamiento, y hace pensar que si tú bajas el archivo de Thingiverse y le pones imprimir, ya lo vas a usar, cuando en realidad pues no es así, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos trabajando en medicina, siempre tenemos que tomar en cuenta que está en riesgo de la vida del paciente. A veces creemos que no, pero hay reacciones alérgicas al material, por ejemplo, que podrían matar al paciente. Y si no tenemos ese trabajo en equipo multidisciplinario, no analizamos todas esas cosas, no se cumplen con las normas, como dijo Omar, pues estamos poniendo en un riesgo muy importante al paciente. Entonces, en la parte que preguntabas, Lalo, de la segmentación, pues el radiólogo, como lo mencionaba, es el experto en ver los estudios de imagen. Entonces, realmente no hay nadie certificado más que el radiólogo para dar una opinión acerca del estudio de imagen y dar un diagnóstico a partir del estudio de imagen. Y de la misma manera, cuando nosotros hacemos la segmentación, nosotros no hacemos nada más la selección del hueso,
A veces cuando no es difícil, pues te toma poco tiempo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, podría dar la apariencia de que pues esto cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero la segmentación que hace un radiólogo, por ejemplo, en un tumor de mandíbula, yo no solamente estoy haciendo la selección de la mandíbula, yo estoy viendo que ese tumor no tenga diseminación por las vallas nerviosas, que se llama diseminación perineural, que son cosas que prácticamente solamente el radiólogo y el especialista como el otorrino o el plástico, que ya está muy acostumbrado a ver, son cosas que él va a poder detectar y tomarlo en cuenta, porque si haces la segmentación y tú no dices, sabes que el tumor parece como que termina aquí, pero en realidad se está yendo por el canal alveolar inferior y llega hasta el mentón, entonces vas a terminar con una cirugía a este nivel cuando en realidad el tumor estaba acá. Entonces, creo que hay que tenerle mucho respeto a cada una de las áreas, trabajar multidisciplinariamente, ¿sí? Tanto para el médico no tomar decisiones de ingeniería y el ingeniero no tomar decisiones médicas, sino más bien detectar las dudas y consultarlas y resolverlas para que se pueda tomar en cuenta todo. Y creo que tanto Omar como todos los ingenieros que he conocido tienen muy claro esta parte y esa es la razón por la cual pues hemos logrado avanzar en las distintas áreas, porque creo que es algo importante, no es fácil, obviamente es difícil, yo creo que ahorita Omar podrá terminar esta plática en este aspecto, pero no es fácil porque requiere pues estudiar mucho, ¿verdad? O sea, requiere primero algo muy importante, reconocer la ignorancia en muchas cosas, que eso a veces es difícil, pero reconocer que ignoramos esa parte y darle el papel preponderante al área que corresponde para poder tener al final un producto que tenga todos esos aspectos y que al final parece como que es algo muy simple y que cualquiera lo puede hacer, pero detrás hay una colaboración, un estudio muy profundo para poder llevar a cabo. Perfecto, muchas gracias. Y pues, Omar, obviamente, ahora la misma pregunta va dirigida hacia ti, porque honestamente yo igual cuando comencé un poco a estar inmerso en esta parte de la tecnología, pues te das cuenta que tienes que tener lo que tú eres en tu área de expertise, desde conocer los materiales, cuáles me pueden generar algún daño o algún tipo de reacción para mis pacientes, la resistencia de esos materiales, desde las angulaciones, los vectores que se tienen que seguir, y muchas veces, para ser muy honestos, es lo que no tomamos en cuenta. Entonces me gustaría saber, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la importancia que realmente debe de considerarse por parte de alguien experto como tú en el área de manufactura aditiva? Sí, fíjate que justamente han estado tocando un tema que por historia los ingenieros ignoramos, ¿no? Un ingeniero mecánico, un diseñador, un eléctrico o cualquier tipo de ingeniería, mecatrónico inclusive, nunca nos acordamos de la importancia que tiene la ciencia de los materiales en la aplicación día a día. Al final del día, todo con lo que nosotros tenemos contacto en el mundo es un material, sea polímero, sea cerámico, sea metal, sea compuesto, sea el material que ustedes quieran, pero no deja de ser un material. Y este material tiene propiedades intrínsecas a él y dependientes del proceso con el cual se fabricó. No es lo mismo la propiedad de una piedra que fue fabricada por el mundo, por la naturaleza, que una piedra que fue fabricada de manera artificial. Tienen sus diferencias. Igual, de la misma manera, no es lo mismo un polímero que fue fabricado por inyección que un polímero que fue fabricado por tecnologías de manufactura aditiva. Y lo mismo aplica para metales, cerámicos, compuestos, para el material que se les venga a la mano. Entonces aquí radica la importancia de tener los conocimientos mínimos necesarios en ciencia de los materiales para cuando estamos tocando este tipo de tecnologías de manufactura aditiva, que al final del día, la tecnología de manufactura aditiva no es más que un proceso de manufactura en el cual se transforma la materia prima a un producto, ¿no? Entonces tenemos que entender, al estar transformando el material, tenemos que entender cómo se va a comportar el material, ¿no? Y lamentablemente es algo que siempre se nos va. Siempre lo damos por hechos, siempre lo pasamos desapercibido
Pero los invito a que estudien un poquito más de esto, ¿no? Porque así como Adrián dijo, no todos somos expertos en materiales. Yo tengo la fortuna de haber hecho una maestría en ciencia de los materiales y de conocer un poquito de todo el ramo de materiales. Mi experiencia son los metales, es lo que más entiendo. Y la gente puede decir que es lo más fácil. Todos los que trabajan en polímeros y cerámicos dicen, los metaleros se fueron por el camino fácil porque es lo más fácil de entender. A lo mejor, no lo sé, también tiene lo suyo los metales, ¿no? Hay muchas transformaciones de fase, hay muchas cosas en los metales que hay que entenderlas para poder procesar y para poder aplicarlo de manera correcta. Porque como dijo Adrián, el proceso se asemeja a ser tan fácil o pareciera ser tan fácil de hacer un diseño o descargar un diseño y darle print. Pero no es nada más así, ¿no? Hay todo un estudio atrás, hay toda una ciencia detrás del por qué un producto llega a nuestras manos. No nada más en el sector salud, estamos hablando del sector automotriz, del sector aeroespacial, de todos los sectores. Pero pues imagínense, en el sector salud, que un hospital que está en construcción haya tenido un error en la selección de material desde la construcción civil, pues se les va a caer el techo encima y no lo quieren así, ¿verdad? Entonces ahí radica la importancia de la selección, de una buena selección en un material. E igual, cuando ya nos vamos directamente al implante, ¿no? Una mala selección del material adecuado, por ejemplo, voy a ponerle un implante de nitinol o un stent de nitinol a un paciente, pero nunca consideré que el paciente es alérgico al níquel. Entonces, pues no va a funcionar, ¿verdad? Le estoy haciendo un daño al paciente. Entonces, esa es la importancia que yo creo que todos debemos de tener. Cuando estamos hablando de procesos de manufactura en general, o en este caso, a lo que el panel nos compete, de manufactura aditiva, la ciencia de materiales juega un rol muy importante en la tecnología, desde la concepción de la misma, porque tenemos que hacer una selección correcta de material según la aplicación. No voy a poner un ABS en un lugar en donde iba PIC, no voy a poner cobre en un lugar en el que iba titanio. Entonces, por diferentes razones, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia y ahí invito a toda la audiencia, a los que nos van a escuchar o nos están escuchando en vivo, o los que nos van a escuchar después en repetición, que le tomen la importancia de vida a la ciencia de los materiales. Es algo que siempre damos por hecho, pero también es algo bastante complejo. Es un reto entender la ciencia de los materiales, ¿no? Y yo creo que, para no seguir hablando más, ahí radica la idea que quiero dejarle a la audiencia. Perfecto, muy bien. La importancia entonces que foros como este, Talentland, que nos permiten, tal cual lo dice su nombre, es un lugar donde se reúnen diferentes actores para interactuar y combinar sus áreas de expertise, sus áreas de talento, porque muchas veces las desconocemos. Es por eso la importancia que, como lo decía Adrián, le tenemos que dar a cada una de las personas con las que trabajamos, porque todos ellos están para sumar junto con nosotros, y la importancia también de conocer nuestras limitantes y dar el valor que cada una de las personas en nuestro equipo tiene, como también lo dice Omar, pues porque por algo estuvieron trabajando en eso, por algo es su área de expertise, y es la única forma en que vamos a poder crear cosas muy importantes. Muchos de los que nos están viendo pues también son estudiantes, sobre todo el de la audiencia pues van a ser gente que apenas va comenzando ya sea en sus carreras de medicina, también en carreras de ingeniería, inclusive tal vez en el área de programación. Una cosa que también me gustaría que ustedes se enfocaran, porque ambos son profesores, es qué les gustaría decirles a estas personas que tal vez apenas están incursionando, tal vez dentro del área médica, y que tengan la curiosidad hacia la parte de manufactura aditiva, o inclusive no solo de manufactura aditiva, de algún otro tipo de tecnología que sea emergente y que se pueda aplicar en el área médica. Y lo mismo para ti, Omar, ¿qué te gustaría decirle a las personas que se están adentrando tal vez en el área de ingeniería, bioingeniería, y que están teniendo esa curiosidad hacia ciencias de la salud? ¿Qué les gustaría a ustedes decirle a estas nuevas generaciones de estudiantes? ¿Qué les hubiera gustado que les dijeran a ustedes? Y pues sobre todo para darles una orientación y pues ganas de estar en este aspecto. Bueno, pues yo personalmente les diría que se relajen, que estén tranquilos, que se preocupen mucho por aprender primero las bases de su especialidad o de su carrera, ya sea si es ingeniero o médico,
y que sí se empiece a adentrar o a empapar de estas tecnologías, pero que es como que no quiera correr antes de caminar, ¿sí? Yo estoy seguro que cualquiera con estudio y dedicación puede dedicarse a esto, ¿verdad? Eh, pero sí creo que algo muy importante o que nos pasa es que queremos cambiar el mundo en un día con 2 horas de estudio y pues eso realmente es muy difícil. Lo digo, Omar no me dejará mentir, nos presentan aquí como expertos, pero la verdad es que yo no me siento absolutamente experto en nada. Cada vez que estudio y leo más y veo más cosas, me doy cuenta que sé menos. Entonces, o sea, realmente es un trabajo de tiempo completo. Entonces, yo les diría, estén entusiasmados, échenle ganas, concéntrense en la parte básica al principio, que los fundamentos teóricos y todo los tengan bien cimentados y después se vayan adentrando, tampoco que les dé miedo y que no lo hagan, sí háganlo, pero más bien les diría, tengan el respeto de decir, oye, no sé, no sé a profundidad, déjame estudiar más y yo estoy seguro que les va a ir bien, ya sea que sea un médico que quiera hacer aplicaciones o hacer cosas de manufactura o al revés, que sea un ingeniero y que quiera aplicar manufactura en medicina. Creo que es bien importante repasar todos esos conceptos, tenerlos bien, estudiar lo más básico, después lo más complejo, pero tener eso en cuenta. Yo creo que sí se puede, yo creo que cualquier estudiante puede hacerlo y también que no se sientan abrumados porque realmente es difícil, o sea, si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, ¿verdad? O sea, si fuera algo fácil, pues te lo venderían aquí en el semáforo de la esquina, cualquier cosa, pero no es así, entonces mi mensaje más que nada es que es un camino largo, pero es un camino muy padre, va a haber sufrimiento, claro que sí, porque sin sufrimiento no hay crecimiento, y que le echen ganas y que tengan una meta y que la sigan y que sepan que va a haber altibajos, pero va a haber días en que se van a sentir súper bien, va a haber días en que se van a sentir mal o van a decir, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué me metí aquí? Pero así es la vida y así va a ser en cualquier otra carrera que sea, no necesariamente ingeniería o medicina, pero que sepan que se la van a pasar muy bien y que no les dé miedo, o sea, que le entren con todo, que acorde a esa meta que tienen de grande, hagan sus esfuerzos sean acorde a la meta grande que tienen y yo estoy seguro que lo van a hacer porque aquí no se trata de ser un genio ni de ser un experto como lo dicen, sino más bien ser humilde, saber qué es lo que no sabes, ser disciplinado y tratar de resolver la problemática para alguien más, que en este caso de medicina o la manufactura en medicina, pues es a nuestros pacientes, ¿no? Tener en cuenta eso. Y nada más, yo creo que esos serían mis consejos ahí, todos revueltos, pero ahí están. Muy bien, Omar, ya casi para estar terminando, te toca. Claro que sí, totalmente de acuerdo con Adrián. Lo voy a resumir, voy a tratar de resumirlo con objetivos. Hay que ser humilde, bastante humilde. Hay que reconocer cuando no sabemos. Hay que pedir ayuda, eh, colaborar, trabajar, digamos que sin miedo a compartir ideas. Nadie va a robarte tu idea, solamente tú sabes cómo es. No tengan miedo de exponer lo que piensan, lo que creen para poder mejorarlo. Y sobre todo yo creo que es no tenerle miedo a los retos. Esa es la clave. No le tengan miedo a los retos. Siempre háganse la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Simplemente lo pivoteas y te das cuenta que no te gustó y te vas a otra área y se acabó, ¿verdad? No pasa nada. Pero siempre háganse esas preguntas. ¿Qué es lo peor que puede pasar si me aviento a intentar eso? ¿No? Esos son los consejos que yo le puedo dar a todos los que nos están escuchando de una manera muy breve, ¿no? Yo creo, yo soy un soñador. Adrián y a mí nos tocó a ambos estar en el extranjero, no es algo que nos guste decir así de siempre, pero estamos en el país justamente porque creemos en el país. Estamos aquí justamente porque creemos que tenemos la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Y yo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera que uno de mis motivos de existir aquí en este mundo y en este país es para inspirar. Entonces a mí me gustaría que de esta plática se lleven inspiración, se lleven ganas,
se lleven curiosidad por hacer cosas. Acuérdense, les voy a dar un dato por ahí que es muy llamativo y que espero y se lo graben aquí en la frente. México es el país número 1 en el mundo de exportación de bienes creativos. Ojo, exportación. ¿Qué se queda aquí? Nada. ¿Qué se puede quedar aquí? Todo. Y ser potencia, ¿no? Entonces, pues, ojo muchachos, hay muchas oportunidades que podemos sacar, muchas cosas que podemos hacer, solamente hay que no tener miedo, aventarnos, hacerlo, y sobre todo con la humildad siempre por delante. Muchísimas gracias, Omar. Pues entonces ya estábamos sobre el tiempo. Les agradezco muchísimo, Omar, Adrián. Creo que pudimos generar un poquito más de conocimiento de lo que se está haciendo a nivel mundial, lo que se están haciendo ustedes y junto con sus colaboradores a nivel México. Y sobre todo nos dejaron con muchas ganas de conocer un poco más. Invito a todos los que están viéndonos a que investiguen, a que se acerquen a Omar, a que se acerquen a Adrián si tienen algún tipo de curiosidad sobre esto, a que pues eso que estuvieron explicando todo este tiempo, tengan curiosidad, tengan ganas y sobre todo tengan hambre de saber más, porque esto al final tiene beneficio para los pacientes. Y los quiero dejar nada más con esta frase que en algún momento dijo Steve Jobs, que los que se creen suficientemente locos para cambiar el mundo son los que son realmente capaces de lograrlo. Así que pues agradezco la oportunidad de haber estado con ustedes en esta plática tan agradable. David, muchísimas gracias. A todo Jalisco Talentland, muchísimas gracias y pues es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.